nuestros hijos, que nos digan dónde están, por lo menos. Había entrado en pánico porque sabía que ese día me tocaba a mí. Hoy queremos hablar con alguien que investigó muchísimo un tema que para nosotros, nosotras, es importantísimo. La participación empresaria en la dictadura. Recién antes de comenzar decíamos que esa palabra de dictadura cívico-militar por ahí no era tan apropiada. Dictadura empresarial militar podría ser como podríamos denominar hoy esta charla, este tema. Estamos con Victoria Basualdo. Queríamos hablar con vos primero si tenías alguna como concepción más general de cómo fue el proceso en la Argentina, qué grados de participación hubo y por supuesto iremos desarrollando después más específicamente empresa por empresa. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. En primer lugar, para mí es una alegría, como decís, no es tan común poder hablar de estos temas. Como vos bien indicabas, soy investigadora del CONICET y de Flaxo, y el área de Economía y Tecnología de Flaxo, donde yo trabajo, en realidad hace muchas décadas que trabaja sobre poder económico. Así que cuando vos me preguntabas por esa mirada más general, bueno, en realidad hubo estudios bastante profundos sobre las transformaciones económicas operadas durante dictadura, que tendieron a tratar de mostrar cómo no solo hubo un proceso de terrorismo de Estado y de represión a lo largo y a lo ancho de todo el país, sino que ese proceso de represión tuvo estrecha vinculación con un proceso de pérdida de derechos laborales muy fuerte, y además cómo esta transformación de las condiciones laborales tuvieron que ver con un proceso de transformaciones económicas motorizados, ¿no? por esta dictadura. Y cómo hubo algunas figuras clave, como José Alfredo Martínez de Hoz, el ministro de Economía emblema de la dictadura, que de algún modo mostraban esta alianza empresarial militar y permitieron entender la profunda transformación estructural, la ley de reforma financiera del 77, el proceso de apertura y desregulación, la reestructuración industrial fenomenal que se produjo durante la dictadura y la pérdida de la participación de los trabajadores en el ingreso, de los asalariados en el ingreso, ¿no? Entonces, todos estos estudios desde el campo de la economía permitieron iluminar otra mirada de la dictadura, que ya no era esta mirada más desde únicamente tomando la dimensión política, como si los grandes protagonistas fueran las Fuerzas Armadas y la militancia política únicamente. Claro. Lo que esto te permite ver es que esa militancia política y político-militar tenía vinculación con disputas de clase muy fuertes, ¿no? Claramente demuestra que para avanzar con el plan económico de Martínez de Hoz había que terminar con eso, con ese ascenso obrero, con esas formas de organización que la clase trabajadora se había dado centralmente desde el año 69 para adelante y que había desafiado también bastante al propio gobierno peronista previo a la dictadura. ¿Vos notás esta diferencia que nosotros a veces en los juicios de lesa humanidad lo veíamos mucho, cómo se preservan las cúpulas sindicales, al revés del 55, si querés, se preservan las cúpulas sindicales y se ataca fuertemente a la militancia de base, a la militancia organizada en comisiones internas y demás en las fábricas? ¿Vos esto también lo ves? En realidad, el tema de trabajadores, delegados y comisiones internas fue el núcleo central de mi tesis doctoral. O sea, mi manera de ingreso a todo este tema va por ahí. Es esa. A mí lo que me llamaba mucho la atención es ver cómo del modelo sindical argentino, de la historia, si hay algo que destaca desde mi perspectiva, es el activismo obrero. El activismo obrero en los lugares de trabajo, es la existencia de delegados y delegadas en los lugares de trabajo que hicieron que se planteara una disputa muy fuerte y una articulación y una exigencia a esas organizaciones sindicales, ¿no? Claro. Y esto lo vi a lo largo de todo el proceso, qué sé yo, uno ve en documentos de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires en el plan de lucha del 63 y 64, pleno bandorismo. Sí. Hay un horror total. ¿Por qué? Porque implica la movilización de 4 millones de trabajadores y en la segunda etapa del plan de lucha la ocupación de 11.000 fábricas a mediados de los años 60. Entonces, es de esta clase obrera de la que estamos hablando, que no solo se manifiesta en el Cordobazo en el 69, sino que tiene una larga historia, ¿no? Y estos números que vos planteabas de distribución funcional del ingreso son muy importantes, porque en realidad el derrocamiento de Perón en el 55 tiene mucho que ver
con la participación obrera en el ingreso nacional. Hay una disputa de 20 años, feroz, tremenda, y al final de ese proceso la clase obrera, dando la disputa del 69 al 75, logra de nuevo estos niveles de participación cercanos al 50-50, claro, que habían ocasionado la intervención militar, empresarial y de todo un bloque de poder desde el 55 en adelante tratando de frenar esto, ¿no? El decreto que usted ha mencionado, señor presidente, 2770, 2771 y 2772, extendía a todo el territorio de la nación la intervención de las Fuerzas Armadas para colaborar en la lucha contra el accionar de la subversión. En los fundamentos del decreto están señalados los motivos que lo originaron. Había que garantizar la seguridad y la tranquilidad del país comprometido por el accionar de la subversión, y las policías provinciales habían sido rebasadas en sus posibilidades. Entonces vos decís que también podemos analizar con esa mirada por qué desde el propio gobierno constitucional anterior hay intervenciones represivas muy profundas, algunas plasmadas incluso en decretos como el Operativo Independencia y demás, sino que vos decís que era más extendido esto, ¿no? Yo te diría que para mí la dictadura del 76-83 no puede ser entendida sino en vinculación con todo un ciclo que tiene mucho que ver con la Guerra Fría, que tiene mucho que ver con un proceso, digo, la Revolución Cubana fue una enorme problemática y todo el proceso de radicalización que se ve en Argentina no es solo en Argentina, es un proceso regional muy fuerte y esto es lo que te permite entender el Plan Cóndor, el conjunto de dictaduras y la persecución de esta militancia que no es una cuestión de Argentina únicamente, ¿no? Hay un marco de Guerra Fría donde el apagar, el frenar el proceso de radicalización es un objetivo muy importante. Creo que hay que poder mirar esta constitución de una doctrina del enemigo interno, donde la clase obrera es parte de ese enemigo interno al cual están tratando de reprimir, desde el plan Conintes hasta la doctrina de la seguridad nacional, hasta lo que luego va a ser la dictadura armada directamente 76. por Estados Unidos. Sí. Exacto, con una intervención muy fuerte de Estados Unidos. También es cierto que a mediados de los años 70 la cuestión cambia, porque la represión hasta ese momento había coincidido con un proceso de profundización de la industrialización. Estábamos en la segunda industrialización sustitutiva. Y esto implica tener una dictadura como la de Onganía, que industrializa, profundiza la industrialización y al mismo tiempo reprime. Esto va a ser distinto a lo que va a pasar desde mediados de los años 70 en un contexto de cambio del capitalismo global. El paso del fordismo al posfordismo abre la oportunidad para incorporar cambios estructurales de enorme magnitud que Martínez II va a encabezar con esa reforma financiera. Vos lo que dijiste cambia en el 77, o sea, un año de dictadura, menos de un año de dictadura ya cambia la ley de entidades financieras para dar paso. Exactamente, y tenés un cambio de modo de acumulación, tenés un cambio de etapa económica muy significativa, ¿no? Todo el auge de la financiarización a nivel global, no solo en Argentina, es muy importante. Si queremos lograr los objetivos de esta economía nueva que estamos proponiendo el país, de esta economía que nos sacará del estancamiento que hemos vivido en años anteriores, de la frustración que hemos vivido permanentemente, hay que saber asumir las nuevas reglas de juego, hay que participar en ellas y hay que también cambiar una mentalidad de que estábamos acostumbrados de hacía 30 años. Hay un corte muy importante que no desmiente para nada que Villa Constitución y la represión del 20 de marzo del 75... O las bandas paraestatales. Las bandas paraestatales, Córdoba, Operativo Independencia, ¿no? Entonces hay que poder mirarlo, pero también hay especificidades. Entonces esta relación que vos señalabas en términos políticos más globales de embajada de Estados Unidos, multinacionales, financiarización de la economía por un lado, pero también la llegada de estas grandes multinacionales para pensar que esa relación fue muy profunda, que no estamos hablando de, como decíamos antes, que cantaron a alguien, fueron parte de pensar el genocidio. Mirá, para tratar de hacer eso, hubo varios pasos que permitieron ir sumando fuerzas. Un paso importante fue la publicación del libro Cuentas Pendientes en 2013, coordinado por Horacio Berbisky y Juan Pablo Voslaski. Ese libro fue importante porque habló directamente de los cómplices económicos de la dictadura y reunió 25 especialistas. Después de eso hubo una decisión de 4 instituciones, 2 de ellas estatales, la Secretaría de Derechos Humanos y el Programa Verdad y Justicia, y el Área de Economía y Tecnología de Flaxo y el CELS. 4 instituciones, 2 de la sociedad civil, 2 estatales, decidieron que había llegado el momento de saldar esa deuda que vos decís que efectivamente estaba ahí, porque desde la CONADEP
hubo inspecciones a Villa Constitución. Y la CONADEP se constituyó en Villa Constitución, hizo una inspección ocular en Asindar. La CONADEP habló de los casos de Ford, habló de los casos de Astarza, astilleros de zona norte, sí. Habló del ingenio Ledesma y lo que había sucedido en Jujuy. Entonces, este tema no es que estaba invisibilizado, teníamos allí una cantidad de elementos. En el 85, la cuestión sindical tuvo que ser muy importante en el juicio de las juntas, porque en el informe de Nunca Más ya se había hablado de la persecución a trabajadores y a sindicalistas. Y sin embargo, como vos decís, tomó precedencia dado el ciclo de impunidad, porque a eso siguieron las leyes de obediencia de vida, punto final, y luego los indultos, tomó precedencia la cuestión de poder responsabilizar a toda la estructura militar. Estas 25 empresas que nosotros investigamos en ese proyecto son empresas como Asindar, son empresas como Propulsora Siderúrgica y Dalmine Siderca del grupo Techint, son empresas como Mercedes-Benz, como Fiat, como Ford, Loma Negra, La Nueva Provincia, los astilleros Astarza y Mestrina de zona norte, los Adur y Catania, Grafa y Grafanor. Estamos hablando del núcleo del poder económico de la Argentina, el ingenio Ledesma, los ingenios Fronterita y Concepción. Que conservan al día de hoy. Algunos son casi, no sé si monopólicos, pero oligopólicos, y conservan un poder económico impresionante, sobre todo también para influenciar a la justicia y para que estos procesos no... La justicia y a los grupos de poder, a los partidos políticos, pero también, digo, concretamente para frenar en algunos casos o poner jueces completamente adictos sabiendo que no le van a tocar que las causas no van a avanzar. Es así. El rendimiento de la fábrica no llegaba al 30%. Se dañaban instalaciones casualmente, permítame que lo llame casualmente. A partir de la revolución, o del gobierno militar, ahí se inició donde había disposiciones públicas que se prohibían las negociaciones o las actividades gremiales. No volvieron a suceder esas cosas. O sea, milagros no hay, doctor. Para no irnos de las automotrices, yo recuerdo que Julio López, una de las cosas que él cuenta de su testimonio es que estando detenido en uno de los centros clandestinos del circuito Camps, cuenta que estaban por liberar a unos de los delegados de la Peugeot y que llamaron desde la empresa y le dijeron no lo liberen porque es un bochinchero bárbaro. Esa fue la expresión que usó Julio y desde ese día no lo vieron nunca más. ¿Por qué hay tanta relación entre la dictadura con Ford, con Mercedes-Benz, donándole un equipo de neonatología Campo de Mayo, que me parecen uno de los hechos más perversos que se hayan escuchado? ¿Qué me podés decir del caso? Yo creo que es una muy buena pregunta, porque no es solo acá. Digo, también el caso más resonante que acaba de tener un acuerdo y que la empresa tuvo que reconocer públicamente su vinculación con la dictadura es el caso Volkswagen en Brasil. O sea que no estamos hablando solamente del caso argentino. Esto que vos planteás es muy importante en el caso argentino. Sí, estamos hablando de muchas automotrices. Yo lo que diría es que las automotrices son un núcleo de la actividad industrial en la Argentina. Y en el caso de Ford, por ejemplo, la presencia norteamericana, o sea, la vinculación con la embajada norteamericana y con el Departamento de Estado es muy fuerte. Son empresas que tienen una inserción aquí, pero tienen casas matrices y tienen una capacidad de condicionamiento muy importante a partir de la magnitud que tienen estas empresas, y tienen relaciones muy fuertes también con sus embajadas. Este es el caso de Ford, y lo que uno puede ver ahí, Ford es otro de los casos en los cuales hubo un centro clandestino de detención adentro de la fábrica. ¿A dónde? En el quincho recreativo, espacio que habían conquistado los trabajadores como una reivindicación. Allí se instalaron los militares, así fueron llevados. Muchos de estos trabajadores, la causa abarca 24 casos de trabajadores, varios de ellos delegados. Muchos de ellos son secuestrados en los lugares de trabajo. Los van a buscar a la línea de producción, donde el supervisor les dice: quédate vos acá, porque no vayas ni al baño hoy, porque te van a venir a buscar. El personal de la empresa acompaña a las Fuerzas Armadas, identifica a los trabajadores, ellos son secuestrados, son llevados a ese quincho. Son en algunos casos con bolsa en la cabeza, asfixia, en fin, situaciones muy complicadas dentro de la propia planta, por supuesto maniatados, vendados, y son sacados en vehículos de la propia empresa a comisarías y luego a centros penitenciarios donde pasan un año
aproximadamente, muchos de ellos con libertad vigilada incluso hasta la democracia. Lo sacan de la fábrica, lo secuestran dentro de la fábrica, lo torturan en la fábrica y a los 2 días forman un telegrama pidiendo que se presente a trabajar, si no se iba a quedar despedido. El impacto de estos procesos represivos es muy, muy grande y como vos decís, en Mercedes-Benz otro tanto, ¿no? Tenemos esta misma cosa, la presencia además de figuras como Tasselkraut, que además son apropiadores. Bueno, un Lavallén, entramado y Lavallén, que lo contratan exactamente. Como responsable de seguridad de la planta, a su vez tenía una niña apropiada, Paula Logares, la nieta del Zapavón. Una relación y una convalidación de esa práctica muy, muy profunda. Y la vinculación de Lavallén, que está al frente de la Brigada de San Justo. Entonces tenés una vinculación con la represión muy fuerte. Y lo que te decía de Héctor Sibila, uno de los 2 condenados en Ford, luego fue seguridad de la Embajada Norteamericana durante muchos años. Son además empresas que tienen un enorme poder. Es muy prestigioso ser trabajador. Esto mismo decían los trabajadores de Ford, ¿no? Implicó una situación de enorme vulnerabilidad y de enorme horror entender que era la propia empresa la que había provisto esas listas, como les mostraron a sus propias esposas cuando fueron a pedirles explicaciones a los militares. Les mostraban la lista con el membrete de Ford. Es la empresa la que los entregó, señora. Yo no sé por qué, no sé por qué los secuestramos. Vos me hablabas antes también del caso de Ledesma, ¿no? Que me parece un caso paradigmático. Cuando yo fui diputada nacional se me ocurrió denunciarlo en una sesión. A los días tuve una carta documento enviada por la empresa de Ledesma y los Blaquier. Me acuerdo. Pidiendo que me retracte lo que había dicho porque ellos en la justicia no tenían mayores problemas. Creo que también en el caso de Ledesma está bastante trabada la investigación para seguir en las responsabilidades para arriba, ¿no? El caso de Ledesma es muy importante. Es muy importante y es ilustrativo de todo un conjunto de casos que nosotros investigamos en el NOA, que incluyen no solo el ingenio Ledesma, sino el ingenio La Fronterita, donde también hubo un centro clandestino de detención adentro del establecimiento, el ingenio Concepción, pero además Mina El Aguilar y la Veloz del Norte. Y la Veloz del Norte. Bueno, hay otra causa condena, muy sí. importante. Sí, en la Veloz del Norte hubo una condena a Marcos Levín, el dueño de la empresa, y hubo una anulación de la condena. Eso también está ante Corte Suprema. Y como vos decís, efectivamente, las causas vinculadas con el ingenio Ledesma están en la Corte Suprema porque Casación decide una falta de mérito. Una falta de mérito. Después de Casación tantos decide años impunes, con en la el lucha 2015, que hubo ahí, porque Aredes, toda la familia, Olga, su hijo han peleado muchísimo porque se investigue eso. Muchísimo, y ahí ves la confluencia, ¿no? Porque digo, tenés a Aredes desaparecido, bueno, Olga marchando como enorme emblema de la lucha contra la impunidad, pero entonces, nada, Aredes había sido intendente del Libertador General San Martín y fue el primer intendente que le cobró impuestos a la empresa. Y él había sido médico de la empresa y había sido despedido como médico de la empresa por defender los derechos de los trabajadores. Entonces, vos ves quiénes son el conjunto desaparecido. Creo que en el caso de Ledesma y en particular en lo que fueron las noches del apagón, que bueno, realmente lo que muestran es el terror, ¿no? La posibilidad de apagar la luz para todo el mundo y no saber lo que está pasando y sentir que te vienen a buscar. Es todo un ciclo en Ledesma donde lo que vos ves que hay en común entre el conjunto de las víctimas es una confrontación con la empresa, ¿no? Y que es además demostrativa de un proceso de organización obrera y sindical muy fuerte. ¿Cuál es el problema de ustedes? Bueno, el problema es de que acá el promedio de accidentes y de muerte de Astarza ya ha superado los límites programados, creo. Lleva récord mundial, a mi entender, porque ya se lleva una vida por barco. Se ha perdido mucho en los años posteriores esta pertenencia a comisiones internas, a agrupamientos en las fábricas, al activismo obrero, como que se ha borrado un poco del imaginario. Creo que tuvo que ver con estas teorías como la teoría de los 2 demonios que se trataron de implementar a la salida de la dictadura. Entonces, para construir 2 demonios vos le tenés que borrar esta pertenencia, le tenés que borrar esa representación que tenían de sus compañeros. Creo que no es casual, ¿no? Eso que vos decís es fundamental cuando hay una pregunta bastante reiterada sobre el porcentaje
de desaparecidos que eran trabajadores. Y la verdad es que si eran adultos, un porcentaje cercano a 100 debían ser trabajadores, porque todos trabajamos. Y el problema es que esa identidad de trabajadores muchas veces no se visibiliza. Si vos ves en Nunca Más, tenés una torta que se divide, por lo tanto, si sos estudiante ya no te clasifican como trabajador, si sos intelectual ya no sos trabajador. Creo que ahí hay una revisión que nos merecemos en términos de poder reconocer esto que vos decís, que muchas veces no es visto, ¿no? Y además la cuestión de género, que también me parece muy importante. Creo que una conmemoración muy emotiva y muy linda, de la cual tuve el enorme honor de ser parte, fue el homenaje que se le hizo a Matilde Ixixon en la ex-ESMA Tilly, que acaba de tener un aniversario hace 2 días. Soy abogada de una de sus hijas, claro, de Maine. Sí, bueno, el homenaje fue con Maine y con Lucía, pero creo que además fue una muy buena oportunidad para promover esto que se está haciendo de la vinculación entre el 8 de marzo y el 24 de marzo y poder ver la cantidad de mujeres trabajadoras, sindicalistas, militantes que no han sido reivindicadas como tales, ¿no? Bueno, en el caso de ella, de Matilde, la pelea que dio por el jardín en el astillero Río Santiago. Ahora vamos al astillero, por la guardería, claro. Si querés al astillero, pero ella fue una gran luchadora por eso, y que hoy tenga este reconocimiento, la verdad que fue muy emotivo. No solo por eso, sino también porque conocemos su lucha después que desaparece su compañero. Ella tuvo la posibilidad de irse del país y dijo: yo me quedo peleando porque lo quiero encontrar. Es decir, le reconocemos a ella también esa garra y esa lucha, y bueno, sus hijas también se lo reconocen, ¿no? Por supuesto. Astillero Río Santiago. A mí me quedó un relato de un trabajador, Diego Barreda, que declaró en el juicio Checolás que estuvo secuestrado y que él decía que en el astillero, el propio día del golpe, se armó una fila que iba hacia la vida o hacia la muerte. Que los trabajadores llegaban y según de qué lado los hacían poner, o los mandaban para acá, para allá, era la vida o la muerte. Una cosa impactante, imposible de olvidar. Y una fábrica directamente tomada por la Marina, ¿no? Por el lugar que estaba y por la importancia que tenía el astillero. Quería que me hables un poco del astillero, porque el astillero sigue siendo para los que militamos como un emblema de lucha, porque después Menem también lo atacó y volvieron a resistir. Bueno, y estuve también en algunas audiencias donde declaró José Montes, un compañero de mi partido, dirigente del astillero, que declaró también en el juicio específico que se realizó con relación a esto en La Plata. Así que te quería preguntar, ¿qué sabemos del astillero? ¿Qué pudiste investigar de cómo fue esta presencia de la Marina? Mira, el caso del astillero es central para todo el cordón industrial de zona sur, ¿no? Y la región de La Plata, Berisso y Ensenada. Hay muchos casos que justamente fueron analizados en una causa muy importante que fue Fuerza de Tarea 5. Claro, ahí es donde declaró Montes. Exactamente. Y que fue una causa muy importante que se desarrolló en el 2015 porque visibilizó el componente obrero que había tenido este proceso represivo. Y de algún modo el astillero es una sede central porque estaba bajo autoridad de la Marina. Sí. Entonces, este es el único caso de empresas que nosotros analizamos bajo propiedad estatal, digamos, y además con la particularidad de que no era una empresa estatal únicamente, sino que estaba bajo autoridad de la propia Fuerza Naval. Y esto le da un carácter muy terrible, como vos decís. Yo escuché otros testimonios de otros trabajadores contando lo mismo. Algunos de ellos yo les pregunté, ¿pero por qué no te ibas? ¿Por qué estabas en esa fila? ¿No? Digo, mi pregunta ante esa fila exactamente igual como la describís. Y además los que iban hacia la muerte los maniataban con alambre y los tiraban en un camión, uno arriba del otro. Y la respuesta era, ¿y a dónde iba? Contame, ¿qué hacía yo? ¿A dónde me iba? Yo era un obrero. Vivía con mi familia en una casita. ¿Qué hago? Y de algún modo yo creo que el astillero muestra esa cuestión. En algún momento los forzaron a los trabajadores a darle la mano macera uno por uno. Estamos hablando de un proceso represivo en el caso de astilleros de extrema magnitud. En Acíndar había presencia militar también durante la dictadura.
Asindar pasó de estar encabezada por José Alfredo Martínez de Hoz a estar encabezada por Alcides López Ofranc, uno de los primeros formados en la contrainsurgencia francesa, que dio testimonio en el documental impresionante de Marie-Monique Robin sobre los vuelos de la muerte. Tiene un libro también muy bueno que cuenta todo, la escuela francesa. La escuela francesa, orgulloso de su formación en la escuela francesa, que en realidad se forjó en la lucha contra la liberación nacional en Argelia. En Argelia, y el método de la desaparición como un La método... desaparición, los vuelos, ese Alcides López Ofranc, formado en la escuela francesa, que participó en la represión del Cordobazo, encabezó a Asindar a partir de que Martínez de Hoz fue nombrado ministro de Economía. Por lo tanto, claramente estamos hablando de una situación extrema, pero el astillero es un poco más todavía que esas fábricas. Y sí, vos imaginate bajo la autoridad de la Marina. Y esto tiene que ver con lo que vos decís, con una historia muy importante de activismo obrero y sindical, con distintas corrientes, con una gran confrontación antes del golpe, digamos, entre corrientes combativas y corrientes mucho más conciliadoras y burocráticas, que por supuesto en algunos casos llegaban incluso a querer eliminar a los combativos. Y tenemos una persecución feroz. Muchos de estos centros supuestamente de producción se transformaron en centros de represión, ¿no? Y creo que el astillero es un ejemplo muy, muy claro de eso. Acá está la foto, tan hermosa, que efectivamente yo creo que es muy significativa pensando en toda la trayectoria posterior, como vos decís, en el proceso de reorganización de los trabajadores después de la transición a la democracia, en la resistencia a la privatización, en la resistencia al macrismo, que fue terrible la política que tuvieron respecto del astillero. Una brutal represión. El día que murió Chicha Mariani estábamos despidiendo a Chicha y en un momento se paró todo porque venían los trabajadores del astillero que estaban siendo reprimidos en ese momento por el gobierno de María Eugenia Vidal en una represión feroz por todo el centro de La Plata y como siempre ellos resistiendo, ¿no? Por eso digo que el astillero también es un símbolo de resistencia permanente. Y creo que el astillero es una cantera en ese punto, pero me parece que es un punto en un entramado mucho más amplio. Hay que hablar de la circulación de obreros y trabajadoras entre el astillero, propulsora siderúrgica, petroquímica sudamericana, SWIFT, YPF, ¿no? Que además, como pasó en otros lugares del país, también avanzaba no solo en la organización, sino en la coordinación. Tal cual. Viendo fotos hace unos días de las movilizaciones por la homologación de los convenios bajo el gobierno de María Estela Martínez de Perón, se ven todas las fotos, toda esta fábrica que vos decís juntas, ¿no? Y siempre hay un cartelito que aparece Astillero Río Santiago presente en todas y cada una de las movilizaciones y bueno, esto también se ve en los testimonios. Hoy, después del reconocimiento que implicó la sentencia de Fuerza de Tarea 5, que además visibilizó la cuestión de astilleros, se abrieron investigaciones preliminares sobre la gran mayoría de estos casos que estamos viendo. Algunas de las causas están ya en instrucción. Por lo tanto, esta zona sur, que fue centro de represión, por haber sido un centro de militancia obrero estudiantil tan fuerte, hoy tiene la posibilidad de juzgar estas responsabilidades empresariales y a eso estamos apuntando, ¿no? Con la investigación. Hicimos un trabajo sistemático sobre una gran cantidad de archivos estatales, privados en los casos que los conseguimos. Vos sabés que las empresas cierran sus archivos y es imposible acceder a eso. Muchos de los sindicatos hasta hoy no entienden la importancia que tienen sus archivos históricos, cómo su identidad está ligada a esos papeles. Pero muchos trabajadores y trabajadoras tienen sus archivos personales. Estas fotos que están acá serían parte de esos documentos. Sí. Y yo creo que es una vía muy importante para operar eso que vos decías cuando hablabas del concepto de genocidio, que es no ver una serie de crímenes aislados, fragmentados. Sino ¿cuál es la lógica? Claro. ¿Qué se está buscando? ¿Qué pasó en la Argentina? ¿Por qué esta confluencia empresarial militar? Háblanos de Villa Constitución. Bueno, en marzo del 2020 se dictó el procesamiento de una gran cantidad de Fuerzas Armadas y Seguridad, porque sabes que estamos hablando del 20 de marzo del 75, un operativo de fuerzas conjuntas
diciendo que había habido una amenaza a la presidenta María Estela Martínez de Perón y un complot subversivo en Villa Constitución. Se desplegó sobre todo el cordón industrial de zona norte un operativo muy fuerte con epicentro en Villa Constitución. Y el año pasado se procesó no solo a una gran cantidad de Fuerzas Armadas y de Seguridad intervenientes en esto, sino también a 2 figuras empresariales muy importantes, Pellegrini y Torralbo, de la empresa Sindar. Lamentablemente hay una gran cantidad de responsables más altos que no están, como Martínez de Hoz o como Alcides López Ofranc. Pero estos 2 altos funcionarios fueron procesados y uno de ellos fue visto caminando, porque tiene prisión domiciliaria, está obligado a salir acompañado si sale, y fue visto caminando alegremente por la calle hace unos pocos días, así que hay una demanda muy fuerte de que estos delitos tan graves se tomen en serio y que efectivamente se garantice que estos procesados por cuestiones enormemente emblemáticas, graves, con una cantidad muy grande de víctimas, bueno, estén donde corresponde. Bueno, esa es otra pelea, no es el motivo de esto, pero hemos tenido que denunciar, por ejemplo, que ibas al Hospital Naval y Astiz te atendía, tenía como una oficinita en el Hospital Naval, estaba ahí para no estar detenido y te atendía gente, te recibía, así que sí, es otra discusión muy profunda, la impunidad que gozan y que pasan los años. Es así, es una enorme dificultad, con las empresas es muy difícil, por eso yo creo que lo que se logró en pleno macrismo, en diciembre del 2018, en un contexto en el cual parecía absolutamente imposible, esta condena de 2 altos funcionarios de una multinacional como Ford, que fue tapa en muchísimos diarios, te estoy hablando de Taiwan News, Japan News, no sé, diarios de todos lados del mundo, fue una novedad porque efectivamente lo que estamos discutiendo en la Argentina no es menor. Estamos hablando del papel de las empresas en la violación a derechos humanos. Esto tiene mucho que ver con el tratado que se está discutiendo en Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos. No es un tema del pasado. Como vos decías, muchas de estas empresas violan derechos en el presente. Por lo tanto, si no ajustamos cuentas respecto... Con Coca-Cola tenemos un montón de juicios hoy. Coca-Cola, Nestlé, en fin, son casos emblemáticos en términos de empresas y derechos humanos y violación hasta la actualidad. Esta perspectiva también lo que considera es que promover estos juicios por delitos de lesa humanidad, donde estamos hablando de delitos gravísimos, centros clandestinos de detención, esto lo dijo la sentencia de Ford. La sentencia de Ford dijo, en Ford funcionó un centro clandestino de detención donde los trabajadores fueron tenidos en calidad de desaparecidos. Y marcó la responsabilidad directa de estos altísimos funcionarios empresariales. Bueno, Las Marías es un caso muy importante. Torres Queirel, que era el intendente de facto de Gobernador Virasoro y además empresario de la hacienda María Leida, donde había sido secuestrado un trabajador, fue absuelto. La verdad es esa, hay ojos puestos en esto. Recordé mientras hablabas que también está el caso de un miembro de la sociedad rural, ¿no? Que fueron otros de los que promovieron el golpe, lo pidieron y lo apoyaron posteriormente, con solicitadas previas y después la sociedad rural, Carvap. Creo que está bueno hablar de estos temas para mostrar que no era un caso de un empresario de la Veloz del Norte más uno, sino que hay una clase empresaria que fue parte, ya no cómplice, parte de esa dictadura. Esto que estás diciendo es muy importante. Una de las conclusiones más importantes de ese libro, que se llama Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad, hecho por las 4 instituciones que mencioné y por un equipo de 20 personas, sacó como conclusión que de esos 25 casos que nosotros analizamos, y estamos hablando de esas empresas que mencioné, de primer nivel, muy importantes en cada una de sus actividades económicas, automotrices, siderúrgicas, ceramistas, textiles, en fin, gráficas como La Nueva Provincia, cementeras como Loma Negra, en fin. En el 88% de estos 25 casos que nosotros analizamos, es decir, casi 9 de cada 10 casos, hubo secuestros en los lugares de trabajo. Es decir, que los lugares de trabajo se convirtieron en lugar de secuestro. En lugar de secuestro. En el 76% de estas empresas se entregó información privada de los trabajadores que fue clave para el desarrollo del proceso represivo. En más de la mitad de los casos hubo presencia de cuadros empresariales en los procesos de secuestro, en la detención o incluso en la tortura, que no detención sino secuestro. En el 48% de los casos, casi el 50%, hubo aportes económicos a las fuerzas represivas. Y un tercio, más de un tercio en realidad, el 36%, directamente pidió la detención de los trabajadores
que esto es... O sea, al lo que revés. pidió la detención. Que esto es muy interesante porque nosotros además trabajamos con documentos desclasificados y hay un documento del National Security Archives del año 78, un documento sobre el caso de los Adur. Sí. Preguntan sobre la desaparición de un conjunto de obreros y obreras, y este documento de un informante del Departamento de Estado dice una cantidad de datos sobre los Adur, como vos decís, esta circulación de información muy aceitada, pero además dice, hablando con fuentes militares, nos hemos encontrado que tratan con mucho cuidado la información que viene de los sectores empresariales, porque muchas veces les ha sucedido que aquellos a los que marcan como activistas subversivos, guerrilleros, son en realidad trabajadores peleando por sus derechos. Para que lo diga el documento del Departamento de Estado. Para que lo diga el Departamento de Estado se tiene que haber zarpado un poquito. Estamos hablando de un patrón de funcionamiento y por eso no se trata de una arbitrariedad. En un año han reducido ustedes el salario real de los trabajadores al 40%. Disminuido su participación en el ingreso nacional al 30%. Elevado de 6 a 18 horas la jornada de labor que necesita un obrero para pagar la canasta familiar, resucitando así formas de trabajo forzado que no persisten ni en los últimos reductos coloniales. Recuerdo que Rodolfo Walsh dice que en los motivos económicos de la dictadura o en los objetivos económicos de la dictadura hay que ver verdaderamente para qué se instaló ese proceso, ¿no? Es asombroso porque Rodolfo Walsh lo dice en su carta abierta al inicio de la dictadura, pero ya tenía esa claridad de darse cuenta que había que ver los motivos económicos de la dictadura. Creo que todo lo que estamos charlando va a eso, va a ver que para llevar adelante el plan económico de Martínez de Hoz había que atacar a la clase obrera en su conjunto, esto que dijimos de cambiar las leyes laborales. Se ve este ataque a la clase obrera en general y un ataque muy específico a su vanguardia, que son todos estos ejemplos que estamos viendo, pero Rodolfo Walsh dice los motivos económicos en la carta abierta. Creo que es muy significativo de todo esto. Absolutamente, él la hace solo un año después del golpe, justo antes de que lo desaparecieran, justo antes de él mismo ser secuestrado. O sea que sí, efectivamente hay una vinculación muy fuerte. La ley de contrato de trabajo fue brutalmente mutilada. Hubo una cantidad muy grande de artículos que fueron eliminados, hubo otros que fueron modificados. Hasta la actualidad eso nunca se revirtió. Ese es uno de los temas, como la ley de entidades financieras que sigue vigente, que cada oportunidad que uno tiene hay que recordar que la ley de Videla sigue vigente y que nunca más nadie pudo tocar. Por eso hablar de estos temas implica muchas cuestiones. Y la ley de contrato de trabajo también. Personalmente yo trabajo mucho sobre el tema de tercerización laboral. Bueno, ahí se inicia. También ahí se la inicia. Judicialización. En la investigación hubo una vinculación muy grande en la judicialización con el asesinato de Mariano Ferreira. Para mí, yo empecé a trabajar sobre tercerización cuando me convocaron para ese juicio. Y bueno, efectivamente, la tercerización laboral se habilita a partir de la reforma brutal de la ley de contrato de trabajo durante Después la dictadura. Menem la profundiza, pero se habilita en la dictadura. Exactamente, un primer paso muy significativo al tiempo que aquel que había escrito esa ley de contrato de trabajo es víctima de la dictadura en la noche de las corbatas, ¿no? Sí. No, pero la vigencia de esas leyes creo que es muy, muy importante mencionarlo porque si no puede dar la idea que estamos hablando o de cosas del pasado o haciendo historia. No, hoy cuando vos te contratan, estás 3 meses a prueba y estás en una empresa que en realidad no es la empresa que te contrató, trabajás para otra y todo ese sistema laboral tan perverso que hace que la Argentina tenga más de 1/3 de la clase trabajadora con distintas formas de precarización laboral, bueno, se inició en la dictadura y después eso va quedando, ¿no? Es como va quedando. Es un proceso de fragmentación y de ruptura del colectivo obrero donde los tercerizados y tercerizadas son un otro, que son una subclase, digamos, con otros derechos, con otras condiciones, ¿no? Y eso es lo que se vio clarísimamente en el asesinato de Mariano, ¿no? Sí. Por eso hablar de estas cosas no es hablar de algo que se terminó. Es hablar de derechos, de una lucha por derechos que tiene una larga genealogía. Muy bueno. Y recordar también a todos los que pelearon enfrentando eso y fueron víctimas,
Creo que es muy importante, ¿no? Porque esto que decíamos antes no es el motivo de nuestra entrevista, quedará para otra charla, pero también hubo resistencia obrera a la dictadura. Cachito Fugman siempre contaba, un querido compañero sobreviviente de la ESMA, secuestrado con 20 años, él contaba que estando secuestrado en la ESMA recibieron una noticia que los emocionó, que fue la primera huelga contra la dictadura. Entonces son relatos que los podemos ir hilando y que nos tienen que servir para pensar también las luchas, como por ejemplo la de la tercerización laboral que tenemos hoy en el presente. Total, es así, yo creo que es muy importante eso y además se aprende a no mirar el padecimiento como individual, uy, la que me tocó, ¿no? La verdad es que estas disputas son parte esencial, el conflicto es parte esencial de nuestra sociedad y bienvenido sea, ¿no? Y cuando uno lo mira así me parece que encara estas vinculaciones de otro modo. Bueno, muchas gracias Victoria, la verdad que fue una charla muy interesante. Hoy dimos un marco general, en algún otro momento la seguiremos con alguno de los casos importantes y también que se visibilice que es una pelea muy grande la que se está dando y que cuesta muchísimo que se avance en las responsabilidades empresariales en la dictadura. No, gracias a vos, para mí un gran placer.